recomendado a muchísimas personas que hable contigo desde que comencé con esto de indagar sobre la relación que hay entre la salud mental y la nutrición. Yo llevo 8 años practicando, enseñando yoga casi que tiempo completo, y ahora me dedico es al coaching, que también involucra un poco del tema del yoga, pero siempre pues el tema de la mente me ha fascinado bastante, y por eso me metí al yoga y a la meditación y a todas las hermanas ciencias, ¿no? El poder que tiene la respiración y los estados alternos de conciencia, todas estas cosas, pero hasta recién comencé a entender de que todo eso es como la puntita del iceberg si lo comparas a la nutrición. O sea, comparado a la nutrición, por más yoga, por más meditación, por más técnicas, metodologías, filosofías que estudies y practiques, si la microbiota intestinal no está saludable, olvídate de que vas a tener buena salud mental, o por lo menos eso es lo que ha sido como mi impresión los últimos meses, especialmente con el tema de la pandemia, ¿no? Que más y más personas se han dado cuenta, en verdad, como la realidad de su situación interna, ¿no? Y cómo está su mundo interno. Eh, Así que comencé a indagar mucho. He cambiado bastante mi alimentación. Esto es para darte un poquito de contexto. Sí, sí, Eh, claro. Justo hoy cumplí con un mes de una dieta de eliminación, la dieta carnívora, totalmente a base de comida animal. Después de venir de ser casi que vegano Vegano. por 8 años. Así que sí, claro, tuve que enfrentarme con muchos como tabús éticos y morales y mucho fundamentalismo también, mucho dogma que yo estaba cargando, y como para darle chance a esto. Y los resultados han sido bastante sorprendentes para mí. Y, y bueno, me interesa mucho lo que mencionaste de la inflamación. Pero bueno, ya yo creé como un contexto de mi lado. Me encantaría saber, tú te especializas en la medicina, te especializaste en la medicina biológica y eso lo estudiaste en Colombia, ¿no? Ajá. Entonces me interesaría saber qué te llevó a Colombia a estudiar medicina biológica. Súper. Yo estudié medicina aquí en la Universidad Nacional y vengo de papás médicos los dos. Entonces mi papá es ginecólogo, pero siempre fue como un ginecólogo un poquito diferente. Imagínate, él empezaba a usar un poquito de acupuntura en sus pacientes, cuando sacaba el bebé lo ponían agua tibia. Te estoy diciendo que mi papá tiene 70 y pico de años, entonces estamos hablando hace mucho tiempo, entonces hacía estas cosas como distintas. Y yo creo que algo como innato hacía ser un poquito diferentes y observar un poquito más. Y yo decidí que yo quería estudiar medicina. Ellos preocupados porque es lo único que vi toda mi vida, me dicen, oye, pero piensa otra cosa. Le digo, no, yo quiero medicina. Y cuando estaba terminando medicina, por cosas de la vida conocimos al doctor Obirne, Arturo Birne, que es con el que estudiamos. Mi papá lo conoció en Costa Rica en una conferencia que él fue a escuchar y quedó impresionado, a tal punto que mi papá dejó su consulta de ginecología aquí en Paitilla y se fue 3 meses a aprender. Y yo vi lo que le estaba haciendo y ya hacíamos un poquito de control mental, meditación, o sea, venimos más o menos como con ese background. De la medicina alternativa, más o menos, ¿no? Como no sé, mi papá siempre fue como que no tan químico, tú sabes, esa Ujú. consulta ginecológica también era muy familiar, él era como el médico familiar, entonces había como otra tónica, ¿no? Y, y nada, cuando llegó el momento yo vi lo que él había hecho, yo estaba terminando la universidad, no, el internado, y mi papá se fue, entonces me dijo, ¿por qué no vienes un mes a ver cómo es esto? Y era entre el primer año y el segundo año de internado, y me fui para Cali, y yo llegué allá, lo escribí hace poco y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer, porque yo en verdad decía que iba a hacer medicina familiar, porque yo quería ese tipo como de ambiente, y cuando yo vi esa clínica y lo que hacían, yo dije, voy a terminar el internado y después yo vengo para acá. Entonces ahí empecé, estuve allá con ellos, básicamente
uno a uno con Arturo para mí, porque ya ese entrenamiento que él hacía de varios estudiantes a la vez ya no estaba pasando. Entonces fue como que justo todo para mí, él y todo lo que aprendí, estudiar muchísimo. Y ahí aprendí la base de lo que hago hoy en día. O sea, y me abrió mi mente, es como retomar lo básico. El paciente tiene que dormir bien, comer bien, ir al baño, estar tranquilo, hacer ejercicio, conectar con la naturaleza. Entonces como que empezó esa historia, y en medicina biológica y homotoxicología, que es las toxinas y cómo afectan a tu cuerpo, hablan mucho del terreno de mi cuerpo, o sea, cómo está ese medio ambiente celular. Entonces, eso como que fue algo que nos enseñaron mucho en medicina biológica, y después de eso ha sido toda una aventura fantástica, porque eso fue como, siempre digo yo, como que abrí la puerta y entré a este mundo así como, wow, porque eso ha ido escalando. La medicina biológica es como la original, y de ahí ahora está pues la medicina funcional, que en Estados Unidos pues tiene tanto boom que probablemente hayas escuchado, donde yo siempre digo que los gringos son buenísimos para venderte algo y ponerlo todo súper chévere y divino, y de verdad que la medicina funcional es de vuelta ir a las ciencias básicas de la salud y cómo funciona tu cuerpo. Son las ciencias básicas que me enseñaron en la Facultad de Medicina, pero que dejamos a un lado. La bioquímica, la nutrición, la fisiología, la patología. Entonces así fue como llegué a Colombia a aprender todo esto, y después de ahí han sido seguir aprendiendo y cada vez más, y de verdad que es súper chévere. Claro, me quedó lo que dijiste de la salud celular. Me parece que ese fue el término que utilizaste, como la salud de las mismas células. Ah, el medio ambiente El celular. medio ambiente celular. Claro, Exacto. porque imagínate que el fundador de la medicina biológica y homotoxicología se llama Rekebeck, un alemán que es médico, patólogo, o sea que él sabía cómo funcionaba la célula, el medio ambiente celular, Ujú. toxicólogo y homeópata, o sea que sabía de homeopatía también. Y él diseñó esta medicina donde le enseñaba al médico a pensar en el terreno. Y Ujú. ahí es donde como que, bueno, toma también sus enseñanzas de otros médicos anteriores, como Pischinger también. Y hay como una división, porque a nosotros nos han enseñado que el problema está en la bacteria, en el cáncer, en el dolor. La medicina biológica te enseña que el desequilibrio está en el ambiente alrededor, que permite que se dé esta manifestación. Entonces sí, nos enseñaron mucho sobre el terreno y el medio ambiente celular. ¿Cómo está el medio ambiente celular? Claro. Determina cómo estás. Y creo que eso es una transición bastante fluida hacia uno de los temas que queríamos tocar en este episodio, ¿no? Que es la inflamación. Siento que el medio ambiente celular tiene, creo que todo que ver con la inflamación, ¿no? Súper, el tema de moda, me encanta. Y ahorita con el COVID también, ahora todo el mundo habla de la inflamación y la tormenta de citoquinas, y que ese es el problema. Bueno, entonces hay como mucha bulla alrededor de esto. La inflamación es una respuesta fisiológica, normal Ujú. y necesaria de nuestro cuerpo. Si tú te enfrentas a un virus, tú vas a montar una respuesta inflamatoria, o sea, se van a liberar sustancias que te van a defender de ese virus, que te van a generar fiebre, para que tú lo puedas neutralizar, resolver el tema y ya. Si tú te cortas, tú vas a montar una respuesta inflamatoria, o si te operan, tú vas a montar una respuesta inflamatoria para poder cicatrizar ese tejido. El tema es que cuando se va el agresor o se resuelve el desequilibrio, esas moléculas inflamatorias en sangre deben bajar. Entonces la inflamación es nuestra forma de recuperar el equilibrio. Bien sencillo. El tema es que hoy en día vivimos crónicamente inflamados y estamos montando una respuesta inflamatoria sobre la otra, resolviendo problemas puntuales, como digo yo, camuflajeando y poniendo parches. Y ahora que empecemos a hablar un poquito más de las itis y de las inflamaciones,
Eso es lo que sucede, o sea, te sale un grano, te pones un parche, pero la inflamación continúa, entonces después te duele el hombro, te tomas algo y Sí, así. sí, como se tapan los síntomas, pero no se investigan las causas. Exactamente. Entonces, estábamos hablando sobre la inflamación siendo una forma de defenderse del cuerpo y de Sí, recuperar el equilibrio, ¿verdad? sí, Bueno, me parece impresionante y mira, yo digo esto tantas veces al día y cada vez que lo digo todavía más fascinada, es comprender y me interesa mucho empoderar a la gente para que comprendamos cómo funciona nuestro cuerpo. Tú te inflamas o no dependiendo en parte de la respuesta que monte tu sistema inmunológico. Esas células que se llaman sistema inmunológico, que por un lado nos defienden para no enfermarnos, nos defienden de virus, parásitos y demás, microbios, esas mismas células generan moléculas que son inflamatorias o no inflamatorias, o sea que el sistema inmunológico modula la inflamación, la prende o la apaga, se genera o no se genera. Y esas células se concentran casi el 80% en nuestro tracto gastrointestinal. ¿Tú sabías eso? Yo creo que no, sí. no, No, ese dato no, sí no me lo sabía. O sea, que 80% de las células inflamatorias residen en el en el tracto gastrointestinal, el 80% del sistema del inmunológico sistema del ser inmunológico. humano está a nivel del intestino. Ok. El resto está dando vueltas por tu sangre. Una parte está en unas células especiales en el cerebro y otras está en el hígado. Pero el Mm, 80% a nivel de nuestro intestino. Entonces es como imaginarte el tubo digestivo, el tubo digestivo, y afuera de ese tubo digestivo, como si fuera algodón de azúcar, porque es como una nube, me imagino yo, de células ahí alrededor, afuera, están esas células a lo largo de todo ese tubo. Ellas entonces van a generar dos tipos de sustancias, moléculas que te inflaman o moléculas que no te inflaman. Y eso va a ser liberado a tu sangre, y tu sangre ¿por dónde pasa? Por todos lados. ujú. Entonces, por ponerlo de una forma muy didáctica y práctica, un dolor de cabeza, una endometriosis, un dolor de hombro, una amigdalitis, una conjuntivitis, una irregularidad menstrual, una infertilidad, lo que sea, en parte viene dada por la actividad del sistema inmunológico desde tu intestino. Y la pregunta del millón es, ok, ¿y qué hace que se libere una molécula inflamatoria o una molécula no inflamatoria? En resumidas cuentas, en primer lugar, el tipo de bacterias, virus, hongos, parásitos, qué tipo de flora hay a nivel de nuestro intestino, qué llega a mi intestino, qué estoy comiendo, qué no estoy comiendo, qué medicamentos estoy tomando, qué toxinas están llegando ahí, considerando que las toxinas entran por la vista, por el olfato, por la piel, bueno, y por la alimentación que estamos teniendo hoy en día. ¿Quién vive? ¿Qué llega? Y el estado de mi mucosa intestinal. La mucosa es la cubierta interna del tubo digestivo, una célula bien pegadita al lado de la otra. Y entre ellas esas células es como si tuvieran un velcro. Pero Ujú, ese velcro se va abriendo y el intestino se vuelve permeable. ujú. Entonces permite el paso de sustancias a tu sangre y a distancia inflamación. O permite el paso de sustancias, y aquí está el sistema inmunológico, y de una vez se activa. ¿Y qué causa que se abra ese velcro? Ok, el intestino permeable, en verdad prácticamente vivir en la tierra, hoy en día, lastimosamente. Ujú, Vivir aquí, exponernos a las toxinas que estamos expuestos, por ejemplo, el uso de medicamentos, no solamente los antibióticos contribuyen, sino los antiinflamatorios, los antiácidos, los anticonceptivos. antidepresivos. Todo tipo de medicamento va a llegar ahí, va a alterar tu flora, va a crear inflamación. Y bueno, las toxinas también, por ejemplo, lo que están en los plásticos, los metales pesados, alimentos que generan eso. Mira, el trigo llega ahí y no importa, a cualquier ser humano genera algún poquito, mínimamente, inflamación. Ujú. Y más que todo, más que el trigo, encima de eso, el glifosato, que es el pesticida más Común. ubicuo ahorita mismo. No sé si has escuchado sobre el glifosato, pero es realmente, es veneno y nos los estamos comiendo. Y aparte de generar intestino permeable, es también un disruptor hormonal, o sea, que altera nuestras hormonas. Ujú.
altera tu flora intestinal, impide la absorción de nutrientes. Entonces uno dice también, dice que, wow, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ¿dónde vivo? Entonces me encanta que me hayas llamado para conversar porque yo creo que depende de cada persona lo que nos suceda. Ujú. Eh, Tú estás muy metido en la meditación, en las ciencias de la mente, y eras vegano y ahora me estás diciendo que estás comiendo carne. Es como que eso es parte de ser flexible y adaptable. Y si quieres, ahora hablamos un poquito de eso, pero la flexibilidad y la adaptabilidad de nuestra mente, de nuestras células y de nuestro metabolismo se ha olvidado. Sí. Pero bueno, me desvío un poquito. Entonces estábamos hablando de la integridad de tu mucosa intestinal, quién vive en tu intestino y lo que está llegando ahí. Son las tres cosas que van a determinar si tu sistema se prende o no se prende. También, qué tan inflamado y qué tan sintomático estás tú, depende si eres capaz de excretar las toxinas a las que estás expuesto. Y es impresionante en la cantidad de gente que llega a la consulta y no van al baño a hacer pupú. Y me dicen, ay, pero no hablemos de eso. No, espérate, es que vamos a hablar de eso. Esta es la pregunta más importante. Y yo era súper estreñida, entonces también eso para mí, ir al baño todos los días es de que, wow, yo Claro, quiero sí. que todo el mundo vaya bien. Conozco a Pero mucha en gente. verdad Sí. es básico, Ujú. es básico. Y tu hígado, si tienes un hígado sobrecargado porque tomas medicamentos, o porque comes mal, o porque tienes un hígado graso, y ese hígado está enredado porque está metabolizando ese medicamento, no podrá sacar de circulación moléculas que tienen que salir de circulación. Entonces es como, Claro, es como un autosabotaje cíclico y constante. Mencionaste el trigo, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Que ya venimos entrando como en qué tipo de alimentos son como los principales culpables, se puede decir, de la inflamación, y entre ellos los que más oigo, ¿no? Son el tema de los carbohidratos refinados. Y me ha llamado muchísimo la atención el tema de los carbohidratos y el rol que cumplen en nuestra dieta, ¿no? Ahora, habiendo adaptado una dieta que es casi que cero carbohidratos, poniéndome a investigar, pues, ¿qué efectos tiene esto sobre el cuerpo? O sea, me abría un mundo del cual yo totalmente desconocía. Y investigando, ¿no? Ok, cómo nuestros ancestros vivieron casi que enteramente a base de proteínas y de grasas, cómo hasta las vacas, cómo hasta los herbívoros se nutren mayormente de proteína y de grasa, incluso grasa saturada, y poco de carbohidratos. Y pareciera ser que, no me sé los números exactos, pero pareciera ser que todo el reino animal se nutre mayormente de proteínas y de grasas y un poquito de carbohidratos, pero nosotros los seres humanos somos, al parecer, como los únicos que, por ejemplo, el USDA, que recomienda 65% del consumo diario debería ser carbohidratos, ¿no? Y claro que el USDA tiene intereses, ¿no? El Departamento de la Agricultura de los Estados Unidos tiene intereses ahí, porque quieren vender y monopolizar todo ese tema. Pero me encantaría saber como tu perspectiva, porque sé que también eh, el tema de los vegetales y de las plantas, si se aborda bien, puede ser súper saludable. Y me encantaría saber desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo uno encuentra el balance, ¿no? Porque si es verdad que no, quizás no deberíamos estar comiendo tantos carbohidratos, quizás nos están haciendo daños. Quiero saber tu perspectiva sobre los carbohidratos y cómo es la moderación, cómo es el balance, ¿no? En la dieta. yo siempre digo que depende, y yo estoy bien clara en esto, depende a quién le preguntes, Ujú. ¿sí? Y cómo, pues cómo yo he decidido llevar mi vida y tratar de esa forma de educar a la gente. Empezando porque muchísima gente está comiendo azúcar. Empecemos por ese carbohidrato. O sea, estamos comiendo cereal en la mañana, le ponemos azúcar al café, tomamos jugos envasados, gelatina, ayúdame que se me olvida. Bueno, pastas, pan, Pan, sí. salsas, salsas para condimentar que están llenas de azúcar. Entonces, cuando vas a ver la, Jugos. alcohol,
Entonces la lista es como inmensa y es como comida de mentira. O sea, son calorías vacías que además también te están robando nutrientes porque para metabolizar ese azúcar necesitas cualquier cantidad de complejo B, selenio, zinc, y te vas quedando sin eso. Entonces, es como uno depende qué tiene la persona, porque también depende de quién está consultando, ¿sabes? Pero lo primero que yo trato de hacer es limpiar tu alimentación. Y desde mi perspectiva es quitar los alimentos procesados, todo lo que esté en caja, todo lo que no se pudra si está ahí en aquel del supermercado y no le pasa nada. Y siempre lo más parecido a su original. ¿Por qué lo digo así? Hoy hablaba con una paciente que no quiere soltar el dulce del café y ella me decía que ella le puso un poquito de edulcorante y yo le digo, prefiero que le pongas azúcar de coco, que la puedes conseguir orgánica sin tantos pesticidas y no tan refinada, a que te pongas un edulcorante. No te estoy diciendo que le pongas azúcar al café, pero es como lo menos malo. Entonces, después de eso, el tema de los vegetales, yo sí creo que los carbohidratos son importantes y sobre todo cuando vienen en forma de vegetales. ¿Sí? Entonces, el grupo de los crucíferos, que tú los debes conocer muy bien, el repollo, el rábano, la arúgula, el berro, el brócoli, el coliflor, las coles de Bruselas, eso es para mí una fuente de carbohidrato muy importante. Y ahí entra entonces que si el maíz, que si lo puedes conseguir que sea no genéticamente modificado, que la mayoría ha sido ya genéticamente modificado, orgánico, el arroz, las otras fuentes de carbohidrato como la yuca, el ñame, la papa, el otoe, también son carbohidratos. Entonces va a depender para mí de quién está frente a mí y qué quiere conseguir. Una dieta de eliminación de 3 semanas así súper estricta desde mi punto de vista, en teoría sería comer proteína animal, pollo, pescado, carne y huevo, los vegetales que te acabo de describir, y yo me pongo un poquito abierta al hecho de que los dejo comer ñame, comer otoe, hacerse un sancocho, porque no puedes pasar de cómo vienes viviendo a, bueno, depende también de lo que te esté afectando. Claro. No es lo mismo querer bajar de peso que tener una diabetes, ¿no? Entonces depende del paciente también. El pan y la pasta, tratar de bajarla al mínimo, es como que escoger. ¿Cuándo cómo vas a quemar tu cartucho? Yo no sé si tú me entiendes esa frase, pero es como que ¿en qué vas a usar tu comodín, pues? Claro. Del pan, o de la pasta, o del azúcar. Le digo a las personas, tú no puedes comer café con azúcar todos los días y querer tomarte el vino. Y algo bien importante, Ian, si hay algo en ti que no funciona bien, si hay un desequilibrio, tienes que cambiar la forma en que vienes haciendo las cosas, o sea, hacer esa conexión. Es lo más importante. Sí, y es un tema que va ligado también hasta el tema de las adicciones, ¿no? Porque hasta que un adicto no toca fondo, es que no cambia, ¿no? Y si vemos como pues la relación que hay entre el alcohol y el azúcar, que es como el clásico escenario, que un alcohólico deja el alcohol, pero entonces comienza a dar duro al azúcar, porque es como, creo que molecularmente es como bastante similar el efecto. Y es como ese pequeño chip adictivo. Entonces, uno habla de adicción y es como, wow, no hables de eso porque es un tema tabú, es como que no, o sea, tú piensas en centros de rehabilitación, piensas en drogadictos, piensas en gente que ha perdido su vida a causa de adicciones, pero es la situación que se está dando, ¿no? Con epidemias de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes. Es como un asesino, pero más silencioso. Ilegal. Ilegal. Ajá, legal, es un asesino Legal, sí. legal. Es como, ahorita que mencionaste eso, y aquí es verdad que hay tema para hablar como, Sí. por montones, es que dispara, tú estás buscando la sensación de reward. De placer temporal. Ajá, entonces eso está relacionado a la dopamina. Claro. Y ayer estaba escuchando mi clase, ahora que estoy haciendo un curso de oncología, una locura. Ella decía, ¿cuáles son con qué tú buscas generar más dopamina en tu cuerpo?
Entonces ahí pregunta a la persona cuáles son sus adicciones. Sexo, comida, alcohol, shopping, redes sociales, trabajo. Wow. Y entonces te quedas como que, salud, porque también hay gente que se obsesiona demasiado. Mira, yo le digo a las personas, si tú te estresas buscando tu remedio, yo te inflamé, no te ayudé. Sí, Entonces, sí. también como que poco a poco, y ahora que hablas de la obesidad y de esta epidemia que hay ahorita mismo de enfermedades crónicas degenerativas, me pareció impresionante el otro día leer, y lo escribí ahí en el Instagram, que 52% de los niños antes de los 16 años hoy en día van a tener una condición crónica. Ujú. 52%, eso es uno de cada dos niños. Sí, Lo que pasa es que vemos normal, no es que mi hijo tiene rinitis y toma antialérgicos y toma corticoides y toma antibióticos, y él vive, él tiene rinitis y es hereditario. O tiene dermatitis, o tiene psoriasis, o tiene autismo, pero bueno, nos fuimos por otro lado, pero también en los niños, de verdad que es impresionante el tema de la inflamación y la toxicidad. Y ahora que te fuiste también hablando un poquito sobre la parte mental de las adicciones, yo de una manera muy jocosa describo esa irritación también a nivel del sistema nervioso, sin entrar en lo emocional y profundo de lo que esto significa, porque también tiene una connotación así. Es como si tuvieras una cerebritis. ujú. Tienes el cerebro inflamado. Y vamos a hablar de eso, de cuando algo se inflama suena a itis. Sí, ¿Sí? Entonces, si quieres saber si estás inflamado, pregúntate. A ver, gingivitis, gastritis, esofagitis, dermatitis, conjuntivitis, otitis, prostatitis, cistitis, colitis. ¿Qué me falta? Artritis. Bueno, si tienes una itis por ahí, estás inflamado. Entonces, cerebritis, y la gente se queda y yo le digo, no, pero es que es tu cerebro irritado. Y eso puede significar que tienes insomnio o que tienes alguna adicción o que estás tratando de calmarte con algo más o que tienes una depresión. Entonces, sí, yo te acabo de explicar cómo desde tu intestino, tu medio ambiente celular se vuelve inflamatorio y tóxico. Igual que tú te inflamas y te brotas en la piel, igual se inflama tu cerebro. Y al hacer una dieta de eliminación y cambiar lo que tú estás metiendo en tu cuerpo, esa carga inflamatoria y tóxica se baja, tu cuerpo tiene energía libre para ir a recuperar. Y hay muchísima gente. Oye, cuando tú entras en ese sweet spot, cuando entras ahí en el momento, yo le digo, sabes que no te lo puedo explicar, lo vas a sentir. Y te quedas ahí, es como que qué bien me siento. ujú. Eso no tiene precio. Sí. Sí, justo hoy estaba grabando un video de YouTube sobre cómo ha sido este mes. O sea, hoy cumplí el mes de la dieta carnívora. Y justo grabé ese video estando, creo que estaban como en la hora número 16 de ayuno. Y la forma que yo me sentía es exactamente lo que acabas de plasmar. Hasta que me sentí como emocional hablando en el video, porque sentía como, si yo me pongo a pensar quién yo era hace un mes y medio, hace 2 meses, como que la depresión y sentirme así como bajoneado era lo normal, era como lo normal. Y como tú bien dices, sentirse bien, realmente bien, no tiene precio. Y, y claro, entonces estamos hablando pues como de un sacrificio, ¿no? Porque lastimosamente, como dijiste es casi que al comienzo del episodio, ¿no? Simplemente vivir en este mundo ya te predispone a todo, a todas las enfermedades crónicas, porque sí, vivimos en un mundo que como que quiere reforzar este patrón del placer temporal para aliviar el sufrimiento. Todos tenemos sufrimiento, todos tenemos traumas que venimos cargando desde generaciones sobre generaciones. Y yo tenía una maestra de yoga que decía, si tú estás practicando yoga en esta vida, tú estás sanando el karma de 7 generaciones adelante y 7 generaciones atrás. Y puedo entender, ¿no? Como, ok, asumir la responsabilidad por tu salud y de asumir la responsabilidad de tu vida y de tu mente y de cómo tú te proyectas en el mundo, sí tiene repercusiones
fuertes, ¿no? Impactantes y significativas en esta vida. Y ella lo dijo en el contexto del yoga, pero para mí esto, cambiar la alimentación tan drásticamente y ver resultados significativos, es más yoga que cualquier postura, ¿no? Que uno haga o pasar 3 horas meditando. Es como en verdad tú asumes ciertos sacrificios. Y por sacrificio me refiero a ya no, em, em, ya no ser sujeto a ese constante, voy a aliviar mi sufrimiento con algo artificial y que me dé placer temporal. Como ese ímpetu, si lo podemos observar, es tan poderoso y tiene tanto dominio sobre nuestra vida. El ímpetu del placer temporal. Y a donde más se ve es en la alimentación. A donde más se ve. Y digo, mencionaste adicción al sexo, adicción a pornografía. Yo publiqué un libro hace unos años que hablaba también de hace 8 años que yo trabajaba en el mundo corporativo, trabajaba en publicidad, comencé con el yoga y fue como que, y en ese tiempo yo, adicción al sexo, adicción a la pornografía, adicción al alcohol, adicción a la marihuana, o sea, todo con lo que yo interactuaba, todas las relaciones con toda sustancia o comportamiento o hábito era de naturaleza adictiva. Y vi mucha, como tomé mucha conciencia durante el proceso de ir hacia adentro a través de las herramientas de introspección, pero como te digo, ¿no? Fue como la punta del iceberg. Ahora, o sea, ya cuando, porque ha sido como un proceso de refinar las adicciones y de eliminar una por una. Y cada adicción que uno elimina es un gran sacrificio. Es como una muerte, es como un pedazo de ti se tiene que morir, totalmente. Un pedazo de ti lo tienes que, hey, lo siento, pero ya hasta aquí llegaste y ya este lado de mí ya no existe. Eh, pero me sorprende lo natural que sucede eso al cambiar la alimentación. Es como que cambias la bioquímica del cuerpo y ahora tu fuerza de voluntad o tu poder individual Ajá. comienza a cambiar. Sí, y ni siquiera es fuerza de voluntad, o sea, a mí me falta mucho, yo también lo comparto con mis pacientes y yo también les agradezco a ellos. Yo estoy clara que yo estoy en terapia 6 horas al día porque ellos me están recordando a mí las cosas que yo tengo que ver en mí también. Siempre se los digo y yo creo que estamos en un constante aprender, definitivamente, ¿no? Pero se me fue la idea porque te dije eso, dijiste algo que te iba a comentar y se me acaba de olvidar. ¿Qué dijiste al final? Está hablando de la fuerza de la voluntad, de Ah, cambiar la sí, que no alimentación. ya no es fuerza de voluntad. O sea, yo me acuerdo que en mis mejores momentos, porque he estado en momentos de que estoy súper, me pasa lo que sea por enfrente. Bueno, cuando se podía salir y la gente era disque, oye, pero y no vas a yo estoy perfecta, o sea, no te preocupes por mí. Yo estoy genial. O sea, no necesito comer, estoy tranquila o no quiero esto. O sea, la gente dice, ay, pero María Vera, tú no comes tal cosa. Le digo, no, and it's okay. Y estoy bien. Y no lo estoy sufriendo. Eh, me encanta esta conversación porque yo estoy aquí pensando cómo tú has venido de un mundo y de vivir, prácticas yoga, la meditación, qué sé yo. Eso es lo que a mí también me atrae muchísimo, pero yo sí creo que llega un punto donde, después de la alimentación, y es lo que yo he visto, y por ahí en Bulletproof creo que era que lo decía, creo que lo decía él, cuando llegas a un punto donde pasas de lo físico y lo bioquímico, tú te sientes, llega un punto, Ian, que empieza como una crisis existencial. O sea, como que ya lo físico y lo bioquímico no está y te empiezas a preguntar qué hago en este mundo, qué quiero para mí. O sea, como que todo esto se va, esta bulla se va y viene esta otra parte que es súper interesante y de verdad que yo lo he visto en mis pacientes y lo he visto en mí y lo compartimos mucho. Entonces yo voy como poco a poco, como por etapas y a veces me tengo que aguantar, porque a veces yo quisiera que saltaran de una vez. Yo sé que se pueden sentir súper bien. Entonces, vamos primero a comer más limpio, vamos al baño y a dormir mejor y a tomar agua. Entonces, después que ya estás en eso, les voy soltando como que
escúchate esta meditación, o hablemos de este problema, o este problema, ¿cómo lo ves? ¿No? Entonces, es que es un todo, y somos seres multicausales, y somos seres relacionados, y la naturaleza en nosotros, que por ahí también quería nada más decir esto ahora cuando te estaba escuchando hablar, es que le han quitado al cuerpo la capacidad que tiene de sanar. Y nos han quitado a nosotros la oportunidad de creer que nuestro cuerpo es capaz de sanar. Y eso a veces me entra un poco como digo, pero después se me pasa. Pero en verdad, o sea, el cuerpo es capaz de sanar si le das la oportunidad. Necesitamos tiempo también. ¿Que cuánto tiempo tengo que comer así? Yo le digo a las personas, digo, ¿cuánto tiempo te quieres sentir bien? O sea, esto es un nuevo estilo de vida, esto es entender que estás tomando la salud en tus manos, porque esa es otra, le han quitado al paciente, a la persona la responsabilidad de su salud. Así que sí, me alegra mucho escuchar lo que me estás diciendo de tu camino también, buenísimo. Y me quito el sombrero porque estabas. Sí, no, y ha sido loquísimo porque como cualquier sistema filosófico que se eh, puede llegar a ser muy similar a un sistema religioso, ¿no? Y como todo sistema de estos, pueden tener mucho fundamentalismo, ¿no? Mucho dogma, mucho qué cosas deberías hacer, qué cosas no deberías hacer, cómo te deberías comportar, ¿no? Y el tema de la carne era definitivamente un gran no, ¿no? Y claro, entiendo de dónde viene, entiendo completamente de dónde viene y respeto ese argumento. Em, pero, ¿sabes? Cosas como vas a ser menos flexible si comes carne, como no vas a poder meditar bien si comes carne. Ahora mis meditaciones, o sea, yo puedo entrar en meditación eh, directamente, espontáneamente, porque no tengo hinchazón, no tengo cosas sucediendo en mi intestino, la energía de mi cuerpo está libre para utilizarse como uno quiera, cuando la digestión no está bien, la microbiota no está saludable, uno es más como esclavo a, a el poquito de energía que le quede al cuerpo de remediar la trastada que has hecho. Entonces la energía que le queda es como que, mira, ok, ten esta energía para todo lo demás que tú necesites, pero nosotros aquí estamos trabajando súper fuerte. Eh, pero sí, me parece súper interesante también que te interese este tema ya más allá como tema de la espiritualidad. Justo ayer estaba escuchando un podcast de Joe Rogan que entrevistó a Kanye West, que a Kanye West lo etiquetan como un loco, ¿no? Y incluso llegó un tiempo donde lo medicaron y él dice que, bueno, él se entregó a Dios. Y él decía, como tú dices, no, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse si se lo permitimos, ¿no? Y le podemos llamar el cuerpo, le podemos llamar espíritu, le podemos llamar Dios, le podemos llamar naturaleza, universo, como sea, ¿no? Hay miles de formas de catalogarlo, pero él decía, ¿no? Cuando a mí me ponían en medicamentos, era como que me cortaban mi conexión con Dios. Me cortaban, me dejaba de poder, de creer de que yo pudiese ser presidente de Estados Unidos. Dejaba de creer de que yo pudiese ser todas estas cosas. Y es eso, es como este estado de enfermedad es como una opresión, es como auto-oprimirnos. Eh, y deshacernos de nuestro potencial, básicamente, y conformarnos con un potencial que es el que pensamos que es el que podemos tener, ¿no? Y de las facultades mentales y físicas que hasta cierto punto hemos sido como indoctrinados a creer que son las que son, ¿no? Este,
quiero ser respetuoso de tu tiempo. No sé si tengas alguna otro compromiso No, eh, estamos bien. después de esta charla, ¿sí? Ok, estamos súper. No sé si hay algo más que quisieras agregar hacia esos puntos. Estaba pensando si había contestado tu respuesta sobre lo de la alimentación. Básicamente yo lo que le recomiendo a las personas es evitar el trigo, los lácteos, leche, queso, Ujú. yogur y helado, y leche deslactosada no vale porque tiene caseína, más no lactosa. O la Mm. lactosa ya viene, sí tiene lactosa, pero ya viene pues cortadita, por decirla, procesada y digerida. No trigo, no lácteos, nada procesado, el glutamato monosódico, los cubitos, las salsitas, todos esos saborizantes, el azúcar, el cerdo y el marisco. Eso es como lo básico. Y después de ahí, dependiendo, entonces a veces me pongo un poquito más y el tomate también lo saco por un tiempo. Y tú querías hablar de ese tema, pero eso ya es como para otro, el tema de los De los antinutrientes. antinutrientes. Pero sí. Entonces al final del día quedas comiendo, sí, cosas bastante básicas y quizás repetitivas, pero te puedes ir 3 semanas así. A veces yo le digo a los pacientes, oye, pero yo te pregunto qué desayunabas y tú desayunas pan con queso y puedes desayunar eso todos los días. Entonces puedes desayunar. O sea, puedes comer igual 3 semanas, no te va a pasar nada. Entonces básicamente es eso y comer comida de verdad, hidratarse, moverse, acostarse temprano. Les doy como un régimen así de volverlos a poner en contacto con nuestra naturaleza básica. Sí, sí, Creo que quizás faltó ese poquito ahí. sí. ¿Y cuáles vendrían siendo los... Porque la inflamación parece ser algo que pasa como debajo de la superficie. Como no te das cuenta que estás inflamado hasta que, boom, sucede algo. ¿Cuáles son, digamos, los síntomas de que uno pudiese estar inflamado? O sea, no te das cuenta que estás inflamado hasta que revientas Ujú. o hasta que pones atención, porque ahora me estoy enfocando mucho en buscar una manera de, porque el paciente me echa la historia a mí y yo sí le digo, mira, a mí me interesa lo que te pasó desde la panza de tu mamá hasta hoy, cuéntamelo todo. Mm. Y entonces, que si tuviste yo estreñida, tuve amigdalitis de chiquita, cuando me empezó la menstruación me dolía, ¿sí? Después tuve 3 cesáreas, ahí también inflamación, medicamentos. Ujú. Si tienes algún dolor, si tienes algún desequilibrio, si tienes alguna itis, como las que te acabo de mencionar ahora, y hay inflamaciones que no suenan a itis, pero por ejemplo, de moda, ovario poliquístico. Todo el mundo tiene ovario poliquístico, eso es una inflamación del ovario, ¿sí? Endometriosis, infertilidad. Mira, en resumen, si tu cuerpo no está funcionando bien y hay algo que está desequilibrado, hay una inflamación de fondo ahí, latente, silente, escalando. Eso desde un punto de vista clínico. Sí, histórico clínico. Si no duermes bien, si tienes depresión, si estás ansioso, si trabajas todo el día, si no paras, si sientes que vas en esta carrera todo el tiempo, estás inflamado. Si estás estresado, estás inflamado. Crónicamente, ¿no? Ante eventos que no tendrías por qué. O sea, tu cuerpo piensa que tiene que salir corriendo todo el tiempo Mm. y no tiene que salir corriendo todo el tiempo. Si estás estreñido, si te duele la panza, si tienes reflujo, si tienes gastritis, ¿qué me faltan? Hay tantos. Ajá, ahí está. Y, y sabes que desde el punto de vista metabólico, si tienes el azúcar alta, estás inflamado. Ujú. Y eso sí que va silenciosamente por dentro. Ujú. Me da mucha risa porque últimamente lo he visto así también, cuando me llega el resultado del laboratorio de los pacientes, todo el mundo se estresa porque hay un asterisco en el colesterol. Y qué interesante. Yo le digo, no te preocupes por eso. A mí lo que me preocupa es lo que no tiene asterisco. O sea, lo que no tiene asterisco porque nos fijamos en unos valores de laboratorio que no son preventivos, más bien son muy permisivos. Ujú. Y el azúcar ahí siempre, Ian, sale como
escondidita por debajo. Entonces, saber que tu azúcar tiene que estar en ciertos rangos y hay otros medidores bien sencillos para tener presente es súper importante desde el punto de vista, pues, de laboratorio. Sí, y me llamó mucho la atención algo que dijiste de que si sientes que tienes que salir huyendo, ¿no? Ante cada como situación estresante, ahí hay un tema del sistema nervioso, ¿no? Y a mí algo que me ha fascinado de este proceso de indagación de la nutrición es la conexión que hay entre el intestino y el sistema nervioso, que es como también lo que vincula el intestino con el cerebro y por ende como la gran relación que hay entre la salud mental y la nutrición. ¿Cómo, cómo pudieses, o quizás pudieses ilustrar un poquito cómo es esa relación entre el intestino, el sistema nervioso y el cerebro? Digamos en el caso de que comienza a suceder esto de que la mucosa intestinal comienza a, no sé si lo estoy diciendo bien, pero comienzan a abrirse estos huecos que hacen que las sustancias entren en la corriente sanguínea, no penetren en el cuerpo. Cuando eso comienza a pasar, ¿cómo reacciona el sistema nervioso ante eso? Una súper buena pregunta. Intestino permeable. Si tienes intestino permeable, de seguro tienes cerebro permeable. El cerebro está expuesto a esas sustancias que están circulando por tu sangre. O sea, que se está inflamando. 1. 2. Hay comunicación directa entre el sistema nervioso. O sea, es como que se nos olvidó la anatomía. Digo, tú no tienes por qué saberlo, pero como que a nosotros los médicos se nos olvidó la anatomía. O sea, nos estudiamos todos estos nervios y pares craneales que salen de tu cerebro. Y hay uno que es el vago, todo el mundo está hablando del nervio vago y hay muchísimas terapias con el nervio vago, que él recorre como que internamente y va soltando sus ramitas, sus inervaciones de todos esos órganos que nosotros no tenemos control, tu respiración, tu frecuencia cardíaca, tu digestión. Entonces, imagínate, del vago hacia acá hay muchas menos conexiones que del intestino de vuelta al vago. O sea, que hay mucha más información que está llegando de tu intestino hacia tu cerebro. Y hay una revista que se llama Nature, que tiene un video espectacular que te lleva por ese trayecto. ¿Cómo tienes? Porque los nervios son así, es como un gran tronco que va dando sus ramas, ¿no? Y cómo llega esa rama finita y chiquitita a asomarse adentro del lumen del intestino y cómo ese microbio que está dentro de tu intestino se comunica con esa terminación del nervio vago. Es hermoso. Entonces, si tienes sustancias tóxicas aquí, están irritando tu sistema nervioso. Además, que para tú poder sintetizar los neurotransmisores, se sintetizan la mayoría en tu intestino. Siempre en las neuronas de tu intestino. Es que hay más neuronas en tu intestino que en tu médula espinal, imagínate. Hay más neuronas en el intestino. Y si tienes una flora sana, balanceada, podrás sintetizar los neurotransmisores adecuadamente. Si no, no. Entonces, para mí esa es la relación más clara y más divina y hermosa entre físicamente, porque hay una conexión física, y también a través de la sangre. Es que si tú piensas que la sangre pasa por todos lados, ya tú estás claro que la información, ¿cómo así? No puede ser que eres estómago por un lado y cerebro por otro si la sangre te está comunicando. Es una belleza. Esa es la explicación que yo le doy a mis pacientes sobre cómo funciona eso. Sí, me encanta, me encanta. Sí, va muy de acuerdo también con lo que he ido aprendiendo y de verdad que es un tema fascinante, es un tema fascinante. Hemos cubierto bastante campo. Ahora en este episodio hablamos de la inflamación como una definición, qué le contribuye a la inflamación, cuáles son los síntomas de que estás inflamado. Incluso mencionaste como, ok, estoy inflamado, ¿qué hago? ¿No? Hablaste de la nutrición, hablaste del ejercicio, hablaste de poder dormir bien. Así que pienso que tenemos Súper. bastante, sí, Ok. bastante aquí.